queremos hacer una mínima contribución para que este tema se aparezca alguna vez en la agenda pública y se comience a tratar, porque los hechos se han reiterado cada vez más. Nos van a acompañar Jorge Abramián, que es ingeniero civil y presidente del Consejo Profesional de Ingeniería Civil. Correcto. Bienvenido, Jorge. Y Pablo Spalletti, que es ingeniero del Instituto Nacional del Agua y tenés una cátedra en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata, ¿sí? Ustedes le van a tratar de explicar al televidente por qué estas cosas se repiten y qué se debería hacer como para, lo que decía, ¿no?, minimizar los costos. Esa es la propuesta para hoy, acompáñanos. Bueno, había quedado planteada la pregunta, ¿por qué se repiten estas cosas y si hay modo o no? Yo creo que de evitarlos es imposible, porque mucho tiene que ver con lo climático, y estábamos hablando del cambio climático no solo a nivel local, sino global, digamos, es planetario esto. Pero, ¿por qué pasa? Bueno, la repetición más frecuente, porque en realidad las inundaciones son históricas, pero sí hay una mayor frecuencia. Y eso está demostrado que en los últimos 20 años prácticamente se triplicó la cantidad de eventos extremos con respecto a los 20 años anteriores. Entonces tenemos la situación de que el cambio climático está provocando eso, ¿no? Una mayor frecuencia de los eventos extremos. Y allí viene la historia de cómo se diseñan las obras. Los ingenieros diseñan las obras de acuerdo a la recurrencia que se le asigna a esa obra, que tiene que ver con la duración, la expectativa de duración de esa obra. Quizás esto está imponiendo cambios en los datos que se toman de base para el diseño. Eso desde el punto de vista técnico de la ingeniería. Los problemas son variados en el diseño de obras hidráulicas y los problemas son concurrentes, entonces tampoco creo que se pueda asignar solamente el problema a la cuestión de las precipitaciones. Hay otros factores que también intervienen, como es cómo se va desarrollando esa cuenca. Entonces, si está de acuerdo. Pablo. Sí, eso por un lado. En realidad lo primero que tendríamos que pensar es que los cauces naturalmente presentan zonas de desborde. Está el cauce en sí mismo, el cauce natural, el típico cauce, y la zona de desborde en cualquier situación natural se tiene. El tema también es que a lo largo del tiempo se va haciendo cada vez más uso y a veces abuso de esa zona de desborde, y ahí es donde empezamos a tener problemas de inundaciones. Cuando hablas de uso y abuso, ¿qué hablas? Por ejemplo, de la cantidad de población que se asienta a las veras de los ríos, por ejemplo, las villas al borde del Matanza o del cualquiera de los cauces de agua. Sí, de las villas o de las ciudades. Las ciudades originalmente se van desarrollando en torno a los lugares donde había disponibilidad de agua y han ido creciendo en ese entorno. Están las zonas, sí, hay un montón de villas que están en lugares deprimidos porque son los terrenos que en su momento era donde podían ubicarse, y que a veces hay una sensación de que no son lugares de determinado riesgo porque por ahí durante un periodo de tiempo no hay un evento que los ponga en evidencia, y después hay un evento como puede ser que naturalmente se dé y esos lugares bajos empiecen a sufrir las consecuencias, que es de alguna manera lo que se está viendo. Lo que pasa es que no es solamente, creo yo, que las inundaciones afectan esos lugares. El caso de La Plata fue un síntoma total. Yo soy de La Plata, lo pude vivir, y quizás pasa también por el desconocimiento muchas veces de parte de nosotros, del pueblo, de los gobernantes, de qué lugares están bajo riesgo y qué no. Creo que más allá de analizar los eventos para los cuales pueden producirse inundaciones, creo yo que lo principal es empezar a entender dónde hay población bajo riesgo, dónde no hay situaciones de riesgo, y la inundación, creo que estos casos que hemos visto que se han ido sucediendo muchas veces ponen en evidencia que la gente, hay veces que sabe que está en un lugar bajo, que puede inundarse, y otras veces que no sabe, y eso hay que ponerlo. Ahora, a mí me da la sensación que es un tema ausente en la política de Estado. No hay una política de Estado respecto de esto, porque precisamente cuando hablamos, ahora en los últimos años se ha hablado de un Estado omnipresente. De hecho está omnipresente en algunos sectores de
economía. En otros no, digamos, tiene el discurso como, por ejemplo, la apropiación de la renta de la soja. En eso en realidad asigna al mercado. Nosotros cada vez plantamos menos trigo en este país, donde comemos trigo y comemos carne y hay menos vacas, pero hay más lugar para la soja. ¿Por qué? Porque el gobierno propicia eso, como en los 90, asignó el mercado por una cuestión económica. ¿Falta planificación respecto de eso o no falta? Digo, porque yo no veo que, salvo la ciudad de Buenos Aires, que hace algunos años planteó un plan, dijo, tengo este problema y planteo este plan, que fue los trabajos que hubo respecto del Maldonado y algunas otras cuestiones. Yo no veo que en la provincia de Buenos Aires o en cualquier otro estado o desde la propia Estado Nacional se plantee, bueno, necesitamos una agencia de planificación sobre este tema porque esto se ha reiterado en Santa Fe, en distintos lugares, y ha tenido costos muy fuertes. Sí, yo no sé si coincidiría con eso. Yo creo que se han estudiado las distintas cuentas, hay análisis hechos. ¿Cuentas o cuencas? Cuencas. Ajá, okay. Sí. Se han analizado, hay estudios, el INE hizo estudios, las zonas de riesgo se conocen bastante. El INE es el Instituto del Agua. El Instituto Nacional donde trabaja Pablo. Y esos estudios están. Ahora, lo que es llamativo es que esos estudios, que son encarados por una organización pública, no se trasladen directamente a las obras que hacen falta o a la planificación necesaria, porque son dos cosas, ¿no? Las obras, por un lado, que es una obra determinada dentro de un plan que es para manejar la cuenca. Entonces, ahí es donde convergen los distintos problemas que yo hablaba, porque está la cuestión, hoy se estuvo hablando en estos días de las cuestiones que tienen que ver con los desarrollos de los countries. De los barrios privados. De los barrios privados. Se estuvo hablando de los canales que utilizan los campos para desaguar. Se está hablando del desarrollo urbano, la invasión urbana, que es correcta. Las ciudades o los asentamientos están invadiendo la zona de inundación del río, la planicie de inundación. Y las obras de control que se hacen, que digamos, por ejemplo, los puentes, los caminos que se cruzan, que eso lleva mucho tiempo, ¿no? Donde hacen muchas veces de barreras, que yo creo que es un poco lo que debe haber pasado acá en el río Luján. Entonces, convergen todos esos temas. Entonces, no es una obra en particular, es un plan de obras, es un plan de manejo. Y los estudios están, hay un estudio del INA del 2007 que te está hablando, te hace el mapa, el contorno del riesgo que tenés de inundación y te marca, creo que casi calcado, lo que pasó ahora. Entonces ya se sabía que iba a pasar, está estudiado y los ingenieros tenemos las herramientas para analizar estas cosas. Muchas veces no tenemos los datos suficientes para hacerlo con la precisión, que es otro tema adicional, ¿no? La falta de datos. Pero entonces falta algún... Sí, ¿vos? Sí, yo lo que creo es que el problema es que muchas veces estamos estamos detrás de los problemas normalmente. De las urgencias, decís vos. Yo lo que me parece es que si uno pone el dedo en el mapa, en cualquier lugar de Argentina, en cualquier ciudad, hay riesgo de inundaciones en determinados lugares. Y lo que pasa es que uno no daría abasto para estudiar todo, salvo que haya un plan, la decisión de poner un montón de gente a trabajar en tener las herramientas como para tener los mapas de riesgo de todas las ciudades del país. Y en general lo que se termina haciendo es, tras una determinada situación, ir atrás y ver cómo estudiarlo. Por ejemplo, en el Luján, a mí creo que hacías referencia al estudio del Luján ese donde estaba delimitado el mapa de riesgo del 2007, me tocó hacerlo a mí. Yo en el Luján vengo trabajando desde hace bastante, ahora estamos trabajando en un nuevo estudio. ¿Y lo que ocurre entonces no te sorprende de nada? No, lo que ocurre no me sorprende nada, de hecho he estado en contacto con gente inundada de Luján durante este tiempo y muchas veces son ellos los que me han pasado información como para enriquecer los estudios. Sé, por ejemplo, por haber trabajado en Luján, que la provincia, tras una serie de eventos que sucedieron este año, licitó un plan para la cuenca del río Luján
sé que hay una consultora que ha empezado a trabajar en eso porque me han pedido oficialmente información para ese plan en particular. Lo que pasa es que muchas veces venimos detrás. Para el caso de Luján, en este caso, si ya se plantea la realización de un plan, es hacer un plan de la cuenca, porque en realidad hay veces que hay que pensar la cuenca antes que ir a lo particular, hay que ir de lo global a lo particular. A ver, tenemos que ir a un corte, pero a mí me queda esta sensación. Precisamente lo que yo planteo es si ante la recurrencia de estos eventos no hay que ponerse adelante en vez de ir de correrlos para atrás, no, de atrás, digamos. Es que sí. Porque cuestan vidas, estamos hablando de costos muy altos. Tengo que ir a una pausa. Me quedé con lo que vos dijiste en la primera respuesta, que decías, por ahí tenemos que mejorar las bases de datos sobre los que planificamos las obras. ¿Hay un defecto precisamente en eso? ¿No tenemos pruebas de simulación de cuánto va a crecer el río? Porque en el mundo manejan esos datos. Se supone que los mares van a subir tantos centímetros en los próximos años por el deshielo, por el cambio climático. No, esa base de datos aquí en Argentina no se maneja, pero me lo contestás después de... Auspicia este programa. Sí, ya nos están apurando. Vamos al corte.